Hoy vamos a hablar acerca de desmantelando mitos acerca del pecado, continuando con esta serie. Y hagan un ejercicio conmigo. Levante la mano izquierda. Ahora sí, se puede quitar su reloj. Después se puede quitar su reloj y se lo echa a la bolsa. Porque vamos a predicar 1 hora y media. No, quiero realmente que no esté viendo, ya lo puede bajar. Entonces ya se guarda su reloj, vamos a comer aquí, tranquilitos, ¿verdad? Así que no quiero que esté preocupado por el tiempo. Porque el día de hoy vamos a compartir algo que es de suma importancia, es vital para nuestras vidas. Es muy, muy importante para nosotros, para la gente que nos rodea. Y sabe que para poder comprender la doctrina de la salvación, debemos de comprender la doctrina del pecado. Lo voy a decir nuevamente: para poder comprender la doctrina de la salvación, debemos nosotros comprender la doctrina del pecado. Y ese es un tema que nos abarca a toda la humanidad. Dice la Biblia que todos hemos pecado, absolutamente todos hemos pecado. Y muchas veces continuamos batallando a veces con algún pecado, aun y cuando ya hemos venido a Cristo, cuando sabemos que Cristo Jesús ha muerto, ha pagado por nuestros pecados en la cruz. En ocasiones como cristianos todavía hay algún pecado por ahí que trata de sujetarnos, trata de atarnos, y en ocasiones no estamos disfrutando la vida abundante que Cristo Jesús tiene para nosotros. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes, con toda humildad, la palabra del Señor sea quien nos hable. Pero el día de hoy, si algo deseo en mi corazón, es de que salgamos de aquí con esa convicción, creyéndole a Dios que podemos ser absolutamente libres de la influencia del pecado en nuestra vida. De que usted pueda saber de que el Señor Jesucristo ya pagó el precio, que Él ya venció la cruz del Calvario, y que usted no tiene que estar batallando con el pecado. Decimos, bueno, si todos pecamos, claro que todos hemos pecado. Y decimos que vamos a seguir pecando, bueno, sí es posible, pero no debe ser nuestra norma de vida, no es lo que practicamos. Creemos que el Señor empieza la transformación en nuestra vida, que sí, en ocasiones nos descuidamos, no oramos suficiente y podemos caer en la tentación. Pero el cristiano, dice la palabra de Dios, el Hijo de Dios no practica el pecado. Así que yo quiero que usted entienda eso, de que nosotros podemos ser completamente libres del pecado. Y yo voy a estar compartiendo acerca del pecado algunos términos que nos ayudan más a comprender. Pero el primer mito que quiero hablar es muy sencillo. La gente dice: el pecado no es tan malo, todos lo hacen. Oye, el pecado no es tan malo. Si la gente dice, bueno, ustedes los religiosos son los que lo hacen como si fuera lo peor, y lo hacen sentir algo que es muy religioso. Y dice, bueno, a veces con sus amigos dicen, pues si todos lo hacen, todo el mundo peca, todos somos pecadores. Y entonces el enemigo trata de que la gente crea esta mentira, para que entonces no puedan ver la gravedad del asunto, para que no puedan comprender qué tan grave es esta situación, qué tan grave, cuáles son las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Y yo quiero que entendamos un poco, y para eso vamos a hablar acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿O cómo podríamos definir el pecado? Quiero compartir algunos términos muy rápidamente. En el Antiguo Testamento, que se derivan del hebreo, el primero es ata. Si quieres enfocarlo un poquito al quiere decir errar al blanco. O sea, cuando por ejemplo usted está tirando una flecha y entonces le falla el blanco, se utiliza esa palabra. Otra palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra pesha. No sé si se pronuncia así, pero que es la rebelión contra Dios, el desafío de su señorío y de su gobierno. Y una habilidad que tiene el pecado es distorsionar la imagen de Dios en nuestra vida, minimizarlo, hacerlo menos, menospreciarlo. Eso precisamente fue
lo que hizo el enemigo. Cuando vino y habló y estaban estudiando, los que vinieron a la escuela dominical estaban repasando ese pasaje, la tentación, cuando vino la serpiente, se presentó delante de Eva. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a meter la duda en el corazón de ella y empezó a decir, uy, con que Dios dijo que iban a morir, y empezó a meter la duda en el corazón. Pero más que eso, fue un ataque directo a la integridad de Dios, a la palabra de Dios, a sus promesas, a la provisión de Dios. Y entonces esto quiere decir que es una rebelión contra Dios, contra el desafío de su señorío y su gobierno. Realmente eso fue lo que cayeron el hombre, Adán y Eva, cuando ellos siguieron el consejo de la serpiente. Estaban rechazando el señorío de Dios, se estaban rebelando contra Dios. Otra palabra que se utiliza es avon, que es perversión, torcimiento, trastorno, deliberado, iniquidad. Este pasaje de Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ustedes se dan cuenta que se utiliza la palabra pesha ahí. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se utiliza un término que se llama amartia y asbeya, que quiere decir, hablan acerca de lo que es también la iniquidad, impiedad activa, que es muy parecido a lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y prácticamente cualquier definición de pecado que omita lo que es el aspecto de rebelarse contra Dios, de transgredir contra Dios, entonces es una doctrina falsa. A veces la gente dice, bueno, pues es que sí, uno peca, le hace el mal a otro, pero entonces omiten la rebelión, la transgresión contra Dios. Cualquier definición que ese aspecto esté ausente es realmente incorrecta o falsa. Así que podemos decir que lo que es el pecado es la rebelión contra Dios, el desafío de su señorío, hacer nuestra propia voluntad, minimizar a Dios, despreciar a Dios. Y eso fue lo que cayeron. Ahora, usted se pregunta, bueno, ¿cuál fue el origen del pecado? Realmente la palabra de Dios no abunda mucho en el tema. Hay algunos pasajes en los que podemos ver que el pecado existió antes de que se creara este mundo, y creemos que inició allá en el cielo, en Isaías capítulo 14 versículo 11 al 15. Yo lo tengo aquí, lo voy a leer rápido. Hablando acerca de Satanás, dice: todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Está Satanás queriendo ser igual a Dios. Y sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que su corazón, podemos entender de que Dios creó. La Biblia dice que Dios creó a Lucifer, un ángel precioso, con muchísimas cualidades, entre ellos cualidades musicales. Pero podemos entender que Dios también les dio libre albedrío, y entonces su corazón se llenó de soberbia y quiso ser igual a Dios, y fue cortado, fue desechado. Y entonces eso ha sido desde ahí realmente el plan de Satanás, de destruir la creación de Dios. ¿Y saben por qué creo que él aborrece a la humanidad? ¿Saben por qué creo que una de las razones por las cuales el Satanás aborrece al ser humano? Porque cuando él lo ve la imagen de Dios.
cuando Él lo ve a usted y a mí, ve la imagen de Dios, porque somos tan privilegiados que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y entonces el enemigo ha tratado de destruir, ha tratado de hacer que la gente se pierda. ¿Cuáles son algunas consecuencias del pecado? Hablando acerca de eso, que el pecado no tiene consecuencias, todos lo hacen. ¿Sabe que cuando nosotros leemos el pasaje, la historia de la caída, inmediatamente vemos lo que sucede ahí? La actitud del hombre hacia Dios cambia y la actitud de Dios hacia el hombre cambia, se transforma. ¿Qué es lo que sucedió? Ustedes conocen la historia. Una vez que ellos pecaron, se escondieron inmediatamente. Entonces Dios les dijo al hombre, le dijo: ¿dónde estás tú? Él le dice: pues oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Sentimientos de vergüenza, de miedo, de temor se apoderaron inmediatamente del hombre, de Adán y de Eva, y entonces se escondieron. Era algo que ellos nunca habían experimentado. Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? Y aquel Dios de amor que había creado todas las cosas, había puesto este huerto tan precioso para el ser humano, tuvo que actuar en frente del pecado. Y entonces omitió su juicio, y lo pueden ver ahí. Pero uno de ellos, después de que habla y le da el juicio a la serpiente, al hombre, a la mujer, sucede algo. El Señor los saca del huerto del Edén. Dice: lo sacó Jehová del huerto para que labrase la tierra de la cual fue tomada. Así que hay consecuencias graves para el ser humano, consecuencias graves. Algo que conocemos es de que desde ese momento usted y yo entonces heredamos lo que es la naturaleza pecaminosa, el pecado original. Como descendientes ahora de Adán heredamos esa naturaleza pecaminosa. Y no solo hubo muerte, sino que entonces el corazón del hombre empezó a trastornarse. Ahora conmigo la Biblia ahí en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7. Dice aquí Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y lo dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé encontró gracia delante de los ojos de Jehová. Ese corazón entonces empezó a inclinarse hacia el mal. Y alguna gente no cree esto. Pero yo estoy seguro que usted y yo lo hemos experimentado. Dígame usted, ¿qué es más fácil hacer, el bien o el mal? No sean tímidos. ¿Qué más fácil es hacer? El mal. Ahora, cuando por ejemplo ustedes estaban pequeñitos, que se acuerdan de los papás de sus hijos, dígame, ¿cuántos de ustedes sentaron a sus hijos y les enseñaron a decir mentiras? Y le dijeron: hijo, cuando alguien te pregunte, usted tiene que contestar lo contrario. A ver, levante la mano. ¿No? O por ejemplo, veamos al niño ahí comiendo, le dice, pone usted, ya sabe el niño dónde guarda las galletas, y entonces le dicen: no tomes ninguna galleta, ok, ahorita vengo, voy a la tienda. Se sale, y cuando regresa, o mientras tanto, el niño abre y empieza a comer galletas, y entonces pone la tapita, y llega el papá o la mamá y le dice: ¿comiste galletas? ¿Y qué dice el niño? No, pero todas las migajas aquí de galletas y chocolate y todo. Díganme ustedes, ¿quién nos enseña a hacer el mal? Es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Ahora, hay también una creencia de que cuando los niños son bautizados, cuando están pequeños, los bebés son bautizados, que entonces se erradica o se elimina lo que es el pecado original.
Y esa es una creencia falsa. Porque el mismo apóstol Pablo decía, oye, lo que quiero hacer no puedo, y lo que no quiero hacer eso hago. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción? Decía. Pero el apóstol Pablo había sido bautizado, todavía no. Ya, eso es tiempo después. Así que realmente el bautismo, ya sea de niños o ya sean adultos, no erradica el pecado original. Lo que sucede es cuando usted viene a Cristo Jesús, entonces hay un nuevo nacimiento. El Señor le da vida espiritual y lo que es nuestro espíritu tiene vida espiritual. Entonces empieza a crecer, empieza a fortalecerse y podemos someter al viejo hombre, al pecado original. Es a través del Espíritu Santo. ¿Lo estamos entendiendo? Pero cuando usted no ora, no lee la Biblia, se descuida, ¿qué es lo que pasa? Que ese viejo hombre empieza a fortalecerse, la carne empieza a fortalecerse. Y entonces hay muchas veces que pasamos periodos en nuestra vida cristiana cuando estamos simplemente batallando entre las cosas carnales y las cosas espirituales, y es un constante batallar. Pero cuando usted y yo dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida con su presencia y fortalezca nuestro espíritu, entonces podemos someter al viejo hombre, a la carne, y podemos vivir una vida que le agrada al Señor. Amén. Ahora, hablando de lo mismo, es que hay otro mito que dicen, pues lo que peca es la carne. La carne es la que peca, ¿verdad? Algunos de ustedes lo han escuchado, pero simplemente esta es una justificación que los falsos maestros, doctrinas que enseñan para que entonces digan, no, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. No, el que peca es la carne, el espíritu, el alma no. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué creen ustedes que nos dice la palabra de Dios? El Señor Jesucristo le decía a los que estaban ahí, los fariseos, les decía, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús le decía también, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Y realmente dice que todo lo malo sale de nuestro corazón. Empieza en el corazón y entonces nuestra mente y nuestra carne realmente ejecuta las malas obras, siguiendo los deseos de la carne. Pero cuando el hombre es sujeto al pecado, está esclavizado al pecado, todo su ser está realmente afectado. Todas las áreas de su vida, tanto su cuerpo, su alma, están afectadas. Está muerto espiritualmente. Así que esa enseñanza de que solamente lo que peca es la carne es una enseñanza incorrecta, es una falsa doctrina. Cuando una persona es esclava del pecado, completamente todo su ser. Ahora, hay algo que, como decíamos, el corazón se empieza a desviar. Y hay gente que pudiera decir, hablando del mito número 3, dice, yo puedo dejar de pecar cuando yo quiera. Y sabe que a veces es algo que no solamente escuchamos, sino que a veces el enemigo nos hace creer eso. Ay, no te preocupes. Como decía los que estaban aquí en la clase, que el pecado gusta, ¿verdad? Oye, sí, se disfruta. Y entonces viene la tentación y dice, oye, no te preocupes, disfrútalo ahorita. Y entonces, cuando tú quieras, lo puedes dejar. Cuando tú quieras, puedes dejar ese vicio, puedes dejar ese pecado. La realidad es otra. La realidad es diferente. Ahora debemos entender que la tentación en sí no es pecado. ¿Okay? La tentación no es pecado. Jesucristo fue tentado. Dice que fue tentado
en todo. Pero él no pecó, no accedió. Entonces la tentación es la que dice, te invita. Oye, ven, te invita a tomar un atajo para satisfacer una necesidad legítima de una forma legítima. Nosotros somos los que aceptamos esa invitación. ¿Sí? Y es otro tema aparte, muy amplio, pero les voy a decir muy sencillo. Cuando usted y yo pecamos, suceden varias cosas, pero caemos en la tentación, suceden varias cosas. Número uno, es de que estamos despreciando la provisión de Dios. Muy bien, estamos despreciando la provisión de Dios en nuestra vida. Aquellos que dicen, oye, caen la tentación de mentir o tomar un atajo para adquirir las cosas que necesitan, están prácticamente despreciando la provisión de Dios, de que Dios puede creer. Aquellos que tienen intimidad o sexo antes de casarse están menospreciando el plan de Dios, de que Dios tiene una persona, un hombre, una mujer preparado para aquel joven. Están menospreciando la autoridad de Dios. Y la otra es de que cuando el hombre o la mujer están enfrente de la tentación, entonces es muy difícil ver más adelante las consecuencias. ¿A quién les va a afectar su pecado? ¿Cuántas personas van a ofender aparte de Dios? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en riesgo? Es por eso que dice la Biblia que Dios dice que aborreció a Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Y cuando la tentación viene y ofrece, es simplemente para satisfacer algo ahí en un momento, pero estás menospreciando, estás poniendo en riesgo muchísimas cosas, a tu familia, tu integridad, tu testimonio. Y eso es lo que el enemigo quiere, porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos inhabilita. Vamos a abrir la Biblia aquí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Entonces el enemigo quiere inhabilitarnos. Quiere que el hombre se dirija o se mueva conforme a los deseos de la carne. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, que dice ahí, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que para nosotros poder decir que Cristo está en nuestro corazón, el Espíritu Santo debe estar en nosotros. Si no, no somos de Cristo. Y entonces la trampa del enemigo es de que usted y yo nos dejemos llevar por la carne, pero la carne no se puede sujetar. ¿Vale? Dice, tiene enemistad contra Dios. Tiene enemistad contra Dios. Así que el hombre natural, el hombre carnal no se puede sujetar a la ley de Dios. Vive obedeciendo a la carne, es esclavo de los deseos de la carne. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para poder traer una victoria. Y realmente el Evangelio se resume en la esperanza que Jesucristo trae, la esperanza que trae al pecador. Cuando usted y yo estábamos absolutamente perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor Jesucristo decidió tomar nuestro lugar. Y es ahí donde nosotros entonces podemos tener esperanza y celebrar la derrota del pecado y la victoria de Cristo Jesús. Y un pasaje ahí mismo en Romanos, solamente unas páginas hacia atrás, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros en la cruz. Y yo sé que
ustedes ya habían escuchado este pasaje. Pero lo que debemos de entender es de que alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y cuando tratamos a veces de entender y comprender por qué habían tantos sacrificios en el Antiguo Testamento, cuando realmente analizamos y meditamos en esto, es de que tenía que haber derramamiento de sangre. Y cuando se presentaba aquel padre de familia o aquella persona que venía a pedir perdón, traía al cordero o la ovejita, ¿qué es lo que hacían? Ponía la mano sobre la cabeza de la oveja y entonces era degollada. Literalmente esa ovejita o ese cordero estaba tomando el lugar de la persona y estaba pagando por sus pecados y estaba derramando la sangre, y era solamente la preparación del plan de Dios, de que un día Jesucristo iba a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, iba a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y ese pasaje que leímos en lo que fue la lectura bíblica, dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso hemos sido justificados, porque entonces Jesucristo ya pagó por nosotros. Pero compartía con los chicos de la alabanza cuando estábamos ahí orando, y quiero compartirlo con ustedes. Y el día de ayer, decían los muchachos que tuvo un encuentro con una serpiente, y no fue precisamente con el diablo, fue una serpiente de veras. Y entonces estaba mi suegra, mi esposa allá en la casa, en la parte de atrás, y corrieron, me hablaron, me dijeron, ve porque hay una culebra acá. Y entonces yo fui pensando que me iba a encontrar una culebrita chiquita, algo así. Y entonces estaba larga, yo creo que no sé cuántos pies, pero estaba tanto así de larga. Y la vi y me paralicé, me dio miedo, ¿verdad? Y entonces estaba pensando qué hacer, y realmente dentro de mí yo decía, es que me da pena matarla, no quiero matarla, no quiero. Pensé que la podía echar a algún lado, pero luego pensé en mi esposa y en mi hija. Y entonces dije, no, yo no voy a hacer, no me voy a poner en riesgo, tengo que matarla para que entonces no haya riesgo ni peligro de que la vayan a morder. Y no conociendo nada de serpientes, pues obviamente no sabía si era venenosa o no. Y en ese momento no me iba a poner a buscar en internet. Así que agarré la pala más larga que tenía, le calculé súper bien, y cuando empezó a caminar, me vio, pero cuando empezó a caminar, como la pala estaba muy larga, de lejos le tiré el palazo más fuerte que yo creo que he podido dar. El problema es que le fallé. Le fallé en serio, y entonces solamente la alteré. Y entonces mi esposa le habló inmediatamente al vecino, al hermano Larry, que ustedes conocen, y vino él y uno de sus yernos, y trajeron más palas, y trajo ahí un rastrillo, y entonces nos pusimos rápido de acuerdo. Me dijo que sabes que hay que sujetarla cerca de la cabeza, y entonces hay que darle, ¿verdad? Y entonces casi nos echamos un volado ahí rápido para ver qué lo hacía, y me tocó a mí cortar la cabeza. Y entonces el muchacho puso inmediatamente el rastrillo sobre el cuello, sobre la cabeza de la serpiente, y inmediatamente se enroscó. Y así que como yo pude, le di cerca a la cabeza y no se la corté, tuve que darle otro. Y entonces hasta que le cayeron más de 200 libras de peso, ¿verdad? Por la serpiente. Me subí sobre la pala y entonces casi quedó degollada.
lo que sucedió después es de que pues la curiosidad, había los nietos del hermano, la llevaron ahí a la casa del vecino y la dejaron ahí en el piso, y algo extraño, yo no conocía estas cosas, algo extraño pasó, o siempre pasa así. Entonces, aun y cuando la cabeza estaba ya casi toda desprendida, esa culebra se seguía moviendo, o esa serpiente se seguía moviendo, se seguía moviendo, se seguía moviendo. Yo creo que duró unos 15 a 20 minutos. Y mientras estábamos ahí viéndola, mi esposa dijo algo, que entonces dijo, wow. Dijo mi esposa, es así como trabaja Satanás. Es así como el diablo hace. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Y entonces venía una confirmación de lo que había estado preparando el mensaje, de que el enemigo ya está derrotado, de que cuando Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, realmente hirió la cabeza del enemigo, de la serpiente, de Satanás, el acusador, el adversario. Y lo único que ahora él puede hacer es simplemente moverse, tratando de engañar a todos los que puede, tratando de enroscarse, tratando de presionar a todos los que puede antes de que llegue su fin. Y muchas veces a nosotros que ya hemos creído en Cristo Jesús, trata de aprisionarnos, de inhabilitarnos con pecados que a lo mejor no hemos podido dejar, pero la victoria ya está dada. El Señor Jesucristo ya le dio un golpe final, uno solo, y ya el enemigo, el Satanás, sabe cuál es su final. Sus días están contados y solamente está tratando, como decimos en México, dando patadas de ahogado, manotazos de ahogado, tratando de hacer el mayor daño posible, pero él ya está derrotado. Ahora depende de nosotros que entonces tomemos la victoria de Cristo Jesús y la hagamos nuestra, para que vivamos una vida cristiana victoriosa, y también para que podamos entonces, como decía ese pasaje, llevar el ministerio de la reconciliación, de que podamos decirle a la gente, ¿sabes qué? No tienes que vivir bajo la influencia del pecado, no tienes que vivir bajo la influencia del diablo. El Señor Jesucristo ya lo derrotó. El Señor Jesucristo ya hizo la obra. ¿Y cuántas veces nosotros entonces nos dejamos aprisionar tan fácilmente, nos dejamos inhabilitar tan fácilmente y no vivimos la vida cristiana victoriosa? No vivimos la vida cristiana al máximo, no disfrutamos realmente de lo que el Señor ya hizo de su victoria. Y la invitación el día de hoy es de que tú y yo hagamos esta victoria de Cristo nuestra y podamos ser completamente libres. Si hay algo que todavía no has podido vencer, si hay algún pecado, si hay algo que aún no has podido derrotar en tu vida, que en el nombre de Jesús hagas completamente tuya la victoria de Cristo y puedas vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que alcancemos niveles espirituales que nunca hemos experimentado. Es que, ¿sabe qué, hermano? Por eso termino. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, y eso no es algo mío, es algo que leí, algo que leí en algún libro y me ha impactado. Pero ¿sabes qué? Que Dios nos ama tanto, Dios nos ama tanto, y ¿sabes que Dios nos confía tanto? Dios nos ha confiado tanto. Este ministerio de la reconciliación se nos ha dado a nosotros, a su iglesia. Dios lo ha establecido así. Él no va a mandar a legiones de ángeles para que vayan a predicar su palabra. Él ha enviado a su Espíritu Santo, pero no lo ha enviado a nosotros. Somos el plan A. No existe plan B. No existe plan B. Solamente existe un solo plan. El plan A, el plan de redención.
No existe otro plan. Y si tú y yo nos dejamos inhabilitar por el enemigo, nos dejamos aprisionar, vivimos una vida cristiana victoriosa, entonces, ¿quién llevará el mensaje de salvación? ¿Quién irá a compartir las buenas nuevas de que Cristo Jesús ya pagó y que la gente no tiene que ser condenada a vivir una vida en el infierno, una eternidad? El día de hoy el Señor quiere traer completa libertad, así que vamos a orar. Y eso es entre tú y Dios. Toma ese tiempo para orar, abre tu corazón al Señor y dile: Señor, examíname. Tú sabes, Señor, cuál es el área en mi vida en la que estoy todavía teniendo dificultades. Si tú quieres orar ahí en tu lugar, puedes arrodillarte delante del Señor. Si quieres venir delante del Señor en este lugar, este altar, o acá al frente, lo puedes hacer, pero ora al Señor. Eso es entre tú y el Señor, entre tú y Dios. No tenemos por qué vivir una vida cristiana en pecado, sujetos a la esclavitud del pecado, cuando Cristo Jesús ya pagó, cuando Cristo Jesús se hizo pecado por nosotros y llevó toda nuestra rebelión ahí en la cruz del Calvario. No tenemos por qué estar separados del Padre cuando Jesucristo, en el momento que Él estaba muriendo, fue separado del Señor. Y Él experimentó la separación para que tú y yo no tuviéramos que experimentar. Pídele al Señor. Solamente tú y Él conocen aquella área quizá en la cual estás todavía teniendo dificultad, estás batallando. Que tú puedas ser completamente libre. El día de hoy puedas ser completamente libre de cualquier pecado, cualquier atadura, cualquier cadena que todavía estés llevando, y la dejes ahorita en el nombre del Señor. Sea rota esa cadena, la dejes delante del Señor y seas libre completamente. Oh Señor, en este momento con humildad venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que, Señor, nos permitas experimentar la libertad en Cristo, esa libertad completa que tú, Señor, has provisto, de que el enemigo ha sido derrotado, Señor, de que tú has derrotado al enemigo, que le has herido mortalmente, y de que su poder es limitado, su poder es, Señor, limitado, sus días están contados, y que tú nos has dado, oh Señor, el poder para vivir libres del pecado, que no tenemos que estar sujetos a la influencia, al poder del enemigo, que podemos ser libres para servirte, para adorarte, para, Señor, hacer tu voluntad, para compartir tu palabra. Oh Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, les permitas vivir una vida plena en ti. Si alguno de ellos, Señor, tiene necesidad de ser libre de algún pecado, alguna cadena, oh Dios, te pido, Señor, que tú rompas cadenas, que tú, Señor, traigas libertad, que tú, Señor, traigas, Señor, tu presencia inunde cada corazón. Nos presentamos delante de ti, Señor, con humildad, con tu iglesia, pidiéndote, oh Dios, que nos permitas, Señor, servirte. Gracias porque nos has dado el ministerio de la reconciliación, porque nos has permitido, oh Dios, conocerte, y ahora nos has encargado que llevemos tu palabra. Te pido, Señor, que nos permitas hacerlo en el nombre de Jesús, oh Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Permítenos ser libres, permítenos vivir y disfrutar de la libertad, Señor, que tú ya has ganado para nosotros. Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia, bendícenos, permítenos, Señor, servirte. Y Padre, gracias te damos porque sabemos que somos completamente libres en ti, Jesucristo. Señor, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo.